renacida en esta vida, decidí poner el nombre de mi hermana menor en el formulario de registro matrimonial. Esta vez vería cumplido el deseo de Ethan Hesse y sería yo quien llevara la iniciativa. Que mi hermana Emily Ward vistiera el traje de novia, que se pusiera el anillo de compromiso, porque con mis propias manos organicé cada encuentro entre Ethan y Emily. Cuando él la llevó a Pekín, yo me fui al sur a matricularme en la Universidad de Shenzhen, todo porque en mi vida anterior, incluso cuando ya tenía más de 50 años, él y nuestro hijo se arrodillaron delante de mí suplicándome que me divorciara para que al fin pudiera estar con Emily. Renacida una vez más, lo único que deseaba era desplegar las alas y volar alto, libre de los enredos del amor. Cuando termines, dámelo, Ethan golpeó la mesa con impaciencia. Yo me quedé mirando el formulario, rozando con la yema del dedo el borde áspero mientras mis pensamientos se dispersaban. En mi vida pasada había atesorado aquel papel como si fuese un decreto sagrado, escribiendo solemnemente mi nombre, Lisa Ward, antes de arrastrar feliz a Ethan a comprar caramelos de boda, solo para ser duramente reprendida porque tenía prisa por preparar agua con azúcar moreno para Emily, que estaba con la regla. Sí, ya lo sé, respondí con desgana, alzando la vista hacia su rostro ansioso y la mano que no paraba de mirar el reloj. Ese día llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas, mostrando sus brazos fuertes. Recordaba claramente que así le gustaba más a Emily, siempre decía que estaba tan limpio y guapo. Si estás ocupado, vete, añadí tragándome la amargura del pecho y fingiendo tranquilidad. Yo lo terminaré y lo entregaré. Él suspiró aliviado, suavizando el tono, no te preocupes, una vez casados me haré responsable de ti. Pero a partir de ahora no tengas celos de Emily, si alguien lo descubre, dañará su reputación. Guardé silencio, en mi vida pasada había intentado explicarlo 1000 veces, pero para él yo no era más que una hermana egoísta y mezquina incapaz de soportar a su frágil y delicada hermana menor. No dijo nada más, se giró y se marchó. Inspiré hondo para calmar mi corazón desbocado, pero los recuerdos me asaltaron. En nuestra noche de bodas puso de excusa la enfermedad de Emily para no volver a casa. Cada vez que tenía que salir con el ejército se la llevaba con él. Emily decía que nunca había estado en Pekín, y hasta el día en que nació mi hijo Ethan no estuvo presente, demasiado ocupado consolándola tras su divorcio. Cuando yo agonizaba, mi hijo me rogaba llorando, mamá, divórciate de papá, tú no eres nada para él, ha sufrido viviendo contigo todos estos años, déjale marchar. Postrada en aquella cama de hospital, miraba a mi frío y distante marido de pie a mi lado, que no pronunció ni una palabra. Ese silencio sofocante fue su tácita admisión de lo que sentía en su corazón. Me mordí los labios hasta sangrar y finalmente solté. No, esta vez no repetiría mi error. Tomé la pluma y escribí lentamente 2 nombres en el casillero, Emily Ward y, junto a ella, Ethan Hesse. Ethan, si la quieres tanto, que así sea. Entregué el formulario completo al funcionario, recogí el certificado y salí del registro civil. No me dolió el corazón, más bien sentí una ligereza desconocida. En mi vida pasada, después de que nuestros padres murieran en acto de servicio, la familia Hayes adoptó a Emily y a mí, con su lengua dulce y su astucia. Emily conquistó a nuestros padres adoptivos hasta el punto de que la apreciaban más que a su propia hija. Mi madre adoptiva siempre quiso casarla con Ethan, pero con una sola frase no quiero competir con mi hermana, él aceptó casarse conmigo. En realidad, ella solo quería tenerlo atado, porque entonces no era más que un comandante de regimiento y aún esperaba a alguien mejor. En la universidad pregunté cuidadosamente por todo lo necesario para la matrícula y los gastos de manutención antes de sentirme tranquila para volver, pero nada más entrar en el recinto militar donde vivía Ethan. Escuché la voz melosa de Emily. Ethan, ¿volviste para estar conmigo en lugar de con Lisa? ¿Crees que se enfadará? Cuando estás con ella todo va bien, pero cada vez que tienes la regla sufres tanto que no puedo dejarte sola en casa. Emily reía feliz y luego fingía tristeza. Ethan, después de casarte con mi hermana, seguirás tratándome bien, ¿verdad? Por supuesto, la voz de Ethan sonó firme. Si no soy bueno contigo, ¿con quién lo sería? Si tu hermana no te trata bien, me divorciaré de ella. Apreté los puños, conteniendo la punzada ácida del pecho. Aunque se me había dado una segunda vida, escuchar a mi propio marido decir esas palabras crueles aún me desgarraba. Me obligué a serenarme, mostrando indiferencia al entrar en la casa. Ethan salió de la habitación de Emily con gesto avergonzado. Solo entré porque no se sentía bien, se excusó. Respondí con frialdad y me volví a mi cuarto.
En mi vida pasada había peleado innumerables veces por su descarada intimidad. En esta, no quería malgastar más energía. Él me llamó desde atrás. Lisa, ¿qué tal si compramos caramelos de boda y se los damos a los vecinos del recinto? Lo miré sorprendida antes de darme cuenta de la razón. Seguramente quería compensarme por no haber montado un escándalo. No hace falta tanta formalidad, solo es un gasto inútil de energías. Se quedó helado, incapaz de creer que lo rechazara. «Estás enfadada porque Isen me cuida», intervino Emily saliendo con una expresión inocente y compasiva, vestida con el conjunto de lino que yo había comprado especialmente para mis fotos de boda. En mi vida pasada había ahorrado medio año para poder pagarlo y ni siquiera me atreví a estrenarlo. Al ver mi mirada fija en ella, Emily se puso nerviosa. «Hoy vi este conjunto en tu mesilla, era tan bonito que solo quería probármelo, luego se me olvidó quitármelo», murmuró bajando la cabeza y retorciendo los dedos como una niña pillada en falta. Isen intervino instintivamente. «Lisa, no». Le corté en seco con voz serena. «Te queda bien, consérvalo, nunca lo he llevado». Pero la prenda aún guardaba el tenue olor de sangre y sudor, y recordé aquellas noches de mi vida pasada en que volvía llorando con el puesto. Pensarlo ahora solo me daba náuseas. Bajo sus miradas atónitas regresé a mi habitación y cerré la puerta. Saqué una carpeta con mi carta de admisión a la Universidad de Sensen. En mi vida pasada me encantaba el sur y siempre había soñado con estudiar finanzas. Pero por Isen renuncié a mis estudios y me conformé con ser una esposa y nuera ejemplar. En esta vida, al menos, no era demasiado tarde, solo quería vivir para mí. Abrí el calendario, faltaban 10 días para poder marcharme de ese lugar. El tiempo premiaba y debía prepararme. De repente, sonaron unos golpes en la puerta. Irritada, me levanté y abrí la puerta. Isen estaba allí con un cuenco humeante de fideos. ¿Tienes hambre? Su voz era inusualmente suave. Preparé unos fideos para ti. Me quedé un poco paralizada. En mi vida pasada, si no me trataba con frialdad, me regañaba. Hacía mucho tiempo que no veía este lado amable de Ethan Hesse. Ya comí fuera. No hace falta. Eso no puede ser cierto. Siempre has sido tacaño, nunca dispuesto a gastar dinero. Sus palabras me atravesaron el corazón como un cuchillo. Sí, en el pasado no quería gastar, ahorraba cada céntimo y usaba mi sueldo para comprar cosas para él. Pero ahora estaba a punto de empezar la universidad y había tantos gastos por delante, cada dólar debía calcularse cuidadosamente. Lo miré a los ojos y hablé con calma. Recuerdo que hace unos días te di 50 yuanes para comprar suministros de boda. Parece que aún no los has gastado. Por favor, devuélvemelos. Se tensó y dudó antes de explicar. Usé ese dinero para comprar un par de zapatos de cuero para Emily. Curvé mis labios en una sonrisa fría. Nada nuevo. Siempre igual. Si no hay nada más, cerraré la puerta e iré a la cama. Te daré el dinero mañana. Isen sonaba irritado. Somos marido y mujer. ¿De verdad tienes que ser tan calculadora? No pude evitar soltar una risa fría. Usaste el dinero que me costó tanto ahorrar solo para comprar algo para otra persona. ¿No tengo derecho a llevar la cuenta? Sabía que estaba equivocado, pero murmuró terco, incapaz de justificarse. Estaba demasiado cansada para discutir más y cerré la puerta de un golpe. En los días siguientes, vendí algunas cosas inútiles, recuerdos llenos de memorias de mi vida pasada que ahora parecían simples montones de basura barata. Las empaqueté y vendí al chatarrero por un poco de dinero. Esa tarde, seguí empacando mi equipaje. Isen se plantó frente a mí, extendiendo 50 yuanes, su voz tensa. Aquí tienes tu dinero. Lo tomé, asentí y le agradecí. Sus ojos se posaron en mí con una mirada complicada y luego se dirigieron a la maleta que estaba empacando. Planeo llevar a Emily conmigo a Pekín primero. No necesitas empacar más. Seguí trabajando y solo asentí. Parecía inquieto por mi actitud. ¿Qué te pasa últimamente? Pareces otra persona. Giré la cabeza, con tono impaciente. No quería provocar más problemas. Aunque Isen no me amaba, si descubría que el nombre en el certificado de matrimonio era el de Emily, podría obligarme a re-registrarlo solo por ella. No quería tener nada que ver con ellos dos. Nada. Solo estoy empacando. Una vez que vayas a Pekín,
regresaré a mi ciudad natal. Exhaló aliviado, añadiendo explicación. No es que no quiera que vengas conmigo, es solo que Emily nunca ha estado en Pekín y quiere conocerlo. En unos meses iré a buscarte. Asentí indiferente. En mi vida pasada, durante 8 largos años, nunca me había llevado con el ejército. Solo cuando Emily se casó con otro comandante de regimiento y el desesperado por el arrepentimiento, finalmente me llevó a Pekín. Me observó con una expresión extraña. Antes, cuando estábamos solos, siempre hablaba sin parar. Ahora, solo decía unas pocas palabras y lo dejaba inquieto. ¿No querías hacer fotos de boda? Vamos mañana. No, mañana iré de compras para la universidad. Iba a usar esa excusa para negarme cuando Emily entró, se enganchó de su brazo y dijo dulcemente, Isen, tú vas a las fotos de boda. Yo también quiero ir. Isen sonrió y le acarició la cabeza. Por supuesto, Emily. Mañana iremos todos juntos. Vosotros id primero, dije rápidamente. Tengo cosas que hacer mañana. Isen frunció el ceño. ¿Qué puede ser más importante que las fotos de boda? Tomaremos las fotos primero. Lo que necesites comprar, iré contigo después. Su tono era firme, claramente sin permitirme rechazar. Emily frunció los labios. No te niegas solo por mí, ¿verdad, Lisa? No quise discutir, así que asentí. A la mañana siguiente, escuché la voz suave de Isen animando a Emily en su habitación, instándola a levantarse. El calendario en mi escritorio estaba marcado con un número rojo brillante, un recordatorio de que solo me quedaban 4 días. 4 días más y finalmente podría dejar esta vida atrás. Casi perdí la paciencia esperando, pero finalmente salieron juntos de su habitación. Isen vertió agua caliente y ayudó personalmente a Emily a lavarse la cara con gran cuidado. Me di cuenta de lo tonta que había sido antes, creyendo ingenuamente que si me casaba con él, me trataría igual. Perdida en mis pensamientos, no noté cuando Isen se acercó, incómodo, sosteniendo un anillo en la mano. La señora Chu dijo que las parejas ahora usan anillos al casarse, así que compré uno para ti. No lo acepté. En mi vida pasada, nunca hubo un anillo así. Emily inmediatamente frunció el ceño. Es tan bonito, yo también quiero uno. Entonces tómalo, dije fríamente. El rostro de Isen se oscureció. No bromees. Este es nuestro anillo de bodas. Pero Emily lo agarró, se lo puso en el dedo y lo mostró orgullosa frente a él. Isen, ¿me veo bonita con él? Isen la miró con ojos indulgentes, sonriendo como un tonto mientras asentía. Luego, como recordando algo, me miró y bajó la voz. Lisa, te compraré uno la próxima vez. Asentí con indiferencia. Había escuchado esa promesa incontables veces antes. Nunca se cumplió. En el estudio fotográfico, Emily fue primero, incluso se tomó innumerables fotos con Isen. Cuando finalmente me tocó con él, el fotógrafo levantó su cámara pero de repente se detuvo, rascándose la cabeza incómodamente. Oh, lo siento. Se acabó el rollo. Internamente celebré. Perfecto. Pero exteriormente me mantuve calmada y dije, olvídalo entonces. Al salir del estudio, Isen sacó un billete de tren del bolsillo y me lo entregó. Era un billete de pie a Pekín dentro de 4 días. No intento dejarte atrás. Iré primero para arreglar las cosas y te esperaré en Pekín. Ese tren tardó 3 días y 3 noches en llegar. No tenía idea de cómo esperaba que aguantara todo el viaje de pie. Sin mencionar que su traslado militar solo permitía a un dependiente. ¿Dónde esperaba que durmiera al llegar? Pero preguntarle ahora no serviría de nada. Al verme aceptar el billete, Isen claramente suspiró aliviado. No te preocupes. Aunque no vivas en el recinto militar, sigues siendo mi única esposa. Te trataré bien. Solo veo a Emily como una hermana. Por un breve momento vacilé. Durante tantos años, nunca había pronunciado tales palabras. Justo entonces, un camión salió disparado de la esquina, directo hacia nosotros. Isen inmediatamente agarró a Emily y se apartó con ella. En medio del caos, alguien me empujó con fuerza. Y en ese instante, vi un coche que se dirigía directo hacia mí. Mi cuerpo se congeló de terror, incapaz de moverme. El coche viró bruscamente,
Me golpeó y me arrastró una corta distancia. Un dolor explosivo me recorrió mientras la oscuridad nublaba mi visión y el sudor frío empapaba mi piel. El conductor saltó abajo en pánico, tartamudeando: «Señorita, ¿está bien? ¿Se encuentra bien?». La gente se reunió rápidamente, señalando y susurrando. Miré más allá de la multitud y mis ojos se posaron en Isen. Sostenía a Emily con ternura en sus brazos, consolándola suavemente, sin dirigirme ni una mirada. No importaba si me había visto o simplemente no le importaba. Solté una risa amarga. Cualquier vacilación que me quedara desapareció en ese momento. Así que eso era lo que quería decir cuando decía que me trataría bien. El conductor me llevó al hospital. Tras el examen, resultó que tuve suerte, solo algunos rasguños y contusiones internas leves. Acostada en la cama del hospital, todo mi cuerpo dolía, pero por dentro me sentía extrañamente tranquila. Ya entrada la noche, Isen finalmente entró, con el rostro cansado. Al verme despierta, parecía desconcertado y con voz apresurada dijo: «Lisa, ¿cómo te sientes?». «Mejor». Lo miré fríamente, sin decir nada. Se frotó las manos nerviosamente y luego explicó torpemente que Emily estaba demasiado alterada y debía quedarse con ella, pero al encontrarse con mi mirada, sus palabras vacilaron. «Lisa, escúchame». En ese momento era demasiado urgente. Emily estaba más cerca de mí, así que reaccioné instintivamente. «Nunca pensé que tú fueras la que resultara herida», lo interrumpí. «¿Cuándo te vas a Beijing?». Dudó, respondiendo con cautela: «Mañana». «Bien. Quiero descansar. Por favor, vete». Cerré los ojos, descartándolo claramente. Parecía que quería decir más, pero sabiamente se marchó al final. Al día siguiente, la madre de Isen vino, con un termo y sonriendo cálidamente. «Lisa, Isen me pidió que viniera a cuidarte». «¿Te sientes mejor?». «Mucho mejor, gracias, mamá», respondí. Mientras servía sopa en un cuenco, murmuró: «Ese chico Isen es tan torpe. Me pregunto si siquiera cuida bien de Emily». A mitad de camino, se detuvo al darse cuenta de lo que había dicho y guardó silencio incómodamente. Lentamente hablé: «Mamá, la que se casó con Isen no fui yo. Fue Emily». Se quedó congelada un momento antes de reaccionar finalmente. «¿Qué dijiste?». Escribí el nombre de Emily en el registro matrimonial. Al principio se sorprendió, pero luego su expresión se transformó rápidamente en pura alegría. «Lisa, realmente eres una niña tan buena. Sabía que eras la más sensata». «Gracias. Gracias por completar esto por ellos». Me sostuvo las manos con fuerza, su rostro irradiaba emoción. Solo esbocé una leve sonrisa y no dije nada. La verdad era que solo estaba completando algo para mí misma. En mi vida pasada, la madre de Isen siempre había favorecido a Emily más. Por mucho que intentara cuidarla de todo corazón, al final, ella dejaba todo lo que tenía a Emily. «Mamá, por ahora mantengamos esto en secreto para Isen y Emily», dije. Ella se rió, con los ojos entrecerrados de alegría. «Claro, lo entiendo». «Entonces, ¿qué planeas hacer?». «Me iré en unos días». No revelé a dónde iba. Quiso preguntar más, pero su mente estaba llena solo de pensamientos sobre su matrimonio. Cerré los ojos y fingí dormir. El día que me dieron el alta, no le conté a nadie. Antes de irme, escribí una carta a Isen: «Isen, para cuando leas esta carta, ya estaré en un tren rumbo al sur. Sé que siempre has amado a Emily, así que les he dado mi bendición. Nuestro vínculo ha terminado. Les deseo felicidad a ambos». Deslicé la carta junto con el billete de tren a Beijing y el certificado de matrimonio en un sobre y lo envié a su dirección allí. Luego agarré mi maleta y me apresuré a la estación. El aire en Shenzhen era mucho más cálido. Frente a las puertas de la universidad, todavía me sentía un poco aturdida. Caminando por el campus, de repente sentí como si me hubieran dado una vida nueva. De día, me sentaba en las aulas, concentrándome en cada palabra, absorbiendo todo el conocimiento. De noche, trabajaba a tiempo parcial en un pequeño restaurante, llevando bandejas y lavando platos hasta que mi cuerpo dolía. Sin embargo, ese agotamiento me daba una rara sensación de paz. Pasó un mes y me fui acostumbrando a esta vida ocupada pero satisfactoria,
hasta el día en que vi a Isen frente al dormitorio. Lisa, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué pusiste el nombre de Emily en el registro matrimonial? ¿Por qué no viniste a Beijing? Su voz estaba llena de ira y confusión. Lo miré fríamente. No quiero un marido cuyo corazón pertenezca a otra. Es repugnante. Me da asco. Sus ojos se abrieron incrédulos. ¿Cómo puedes decir eso? Nunca fuiste así antes. Me di la vuelta, con el estómago revuelto de náusea. No podía soportar mirarlo ni un segundo más. Isen Hayes, ahora solo quiero estudiar y empezar una nueva vida. Emily es a quien siempre has querido. Cuídala. No me molestes más. Se pasó una mano frustrada por el cabello. Estás diciendo tonterías. Siempre he visto a Emily como una hermana. Solté una risa fría. ¿Qué clase de hermanos se abrazan y se aferran el uno al otro? Incluso se dan besos furtivos. Todavía recuerdo claramente el día que te pillé besándola mientras dormía. La ternura en tus ojos aquel día. Nunca lo olvidaré. Su rostro se endureció y luego se sonrojó de ira. Lisa, no digas tonterías. Emily y yo somos inocentes. Me burlé, ¿eso llamas afecto fraternal? Es repugnante más allá de lo imaginable. Déjame ir, Isen. Considéralo también como dejarte ir a ti mismo. Su rostro se ensombreció, pero no pudo replicar. Recordé cuando éramos niños, recién adoptados por la familia Hayes. Tenía tanto miedo que ni siquiera me atrevía a comer a gusto. Una noche, hambrienta, me escabullí al patio a masticar hojas, solo para ser atrapada por Isen. Compartió sus bocadillos conmigo, acariciándome la cabeza con suavidad. Lisa, no tengas miedo. Te protegeré de ahora en adelante. Fue ese calor fugaz que paso a paso me llevó a su trampa. Por eso, en mi vida pasada, aun sabiendo que no me amaba, todavía accedí a casarme con él. En los días siguientes, Isen rondaba el campus. Lo evitaba deliberadamente, sin querer más contacto, pero nunca imaginé que llegaría al punto de acercarse al director para intentar retirar mi expediente y obligarme a abandonar la escuela. Cuando me llamaron a la oficina del director, Isen ya estaba sentado allí con expresión seria. La rabia hervía dentro de mí. Isen Hayes, ¿qué intentas hacer exactamente? ¿Con qué derecho me fuerzas a salir de la escuela? Quiero que vuelvas conmigo. Se levantó, acercándose, como intentando tomar mi mano. Inmediatamente retrocedí, esquivando su contacto. Vuelve. Vuelve solo para seguir viéndote a ti y a Emily el uno con el otro. Su rostro se congeló. Luego gritó enojado, Lisa, no digas tonterías. Somos marido y mujer. Huir al sur así, viviendo separados, es una vergüenza. Solté una risa aguda. Realmente encontré ridícula su desvergüenza. Ethan Hayes, tu esposa es Emily Ward. Su nombre está en el certificado de matrimonio. A quien amas es a ella. Su rostro se puso pálido, la mandíbula tensa de ira. Fue un error. Los errores deben corregirse. Antes de dejarte malinterpretar, pero a partir de ahora no seré así nunca más. Sus palabras helaron mi corazón. Había dicho exactamente lo mismo en mi vida pasada. Y, sin embargo, ¿no terminó corriendo de nuevo hacia Emily? Me giré hacia el director, hablándole con sinceridad. Señor, realmente quiero seguir estudiando aquí. Por favor, no permita que él me obligue a irme. El director me miró, luego a Isen, pensó un momento antes de decir, señor Hayes, si usted y la estudiante Lisa Ward no tienen ninguna relación oficial, entonces no tiene derecho a tramitar su retirada. Un alivio me inundó. Isen abrió la boca para hablar de nuevo, pero el director lo interrumpió, si no hay nada más, por favor, váyanse. Tengo muchos asuntos que atender. En los días siguientes, Isen seguía acosándome, interfiriendo tanto en mis estudios que me afectaba. Pero lo más exasperante era que Emily también venía. Isen, por favor, volvamos y divorciémonos. No quiero esto más. No quiero robarle el marido a mi hermana. Soy una mala persona. Ella se aferraba a su manga, llorando desconsolada. Conmovido, Isen la abrazó, acariciándole la espalda para consolarla. Emily, no llores. No es tu culpa.
Esto es mi responsabilidad. Vamos a casa ahora. Emily sollozó lastimeramente, incluso haciendo como si quisiera arrodillarse frente a mí. Hermana, lo siento. No te enfades con Isen. Sé que nos has malinterpretado. No te arrodilles. Es mi culpa haberte hecho sufrir. Vamos a casa, dijo Isen rápidamente, lanzándome una mirada llena de reproche, como si yo fuera irracional. Cada vez más estudiantes se habían reunido alrededor, susurrando y señalando. Ya no me molesté en mirar su torpe actuación y me di la vuelta para marcharme. Si querían actuar, que lo hicieran, no iba a perder mi tiempo en eso. Aún así, Emily tenía sus recursos, porque desde ese mismo día, Isen dejó de aparecer. Me entregué por completo a estudiar, me uní al club de matemáticas y allí conocí a Jason Yu. Era alto y delgado, con gafas de montura negra y una sonrisa siempre brillante. Jason destacaba en matemáticas y a menudo me ayudaba, y poco a poco nos fuimos acercando. Justo cuando pensaba que mi vida finalmente se estaba asentando, empezaron a llegar cartas de Isen una tras otra, sin pausa. Lisa, ¿sigues enfadada conmigo? Sé que me equivoqué. Vuelve, por favor. Lisa, Emily está embarazada. El bebé es mío. Sé que es difícil de aceptar, pero créeme, en mi corazón solo estás tú. Lisa, enojarse tiene límites. Dime qué debo hacer para que me perdones. Rompí las cartas en pedazos y las tiré directamente a la basura. Realmente no entendía de dónde sacaba tanta confianza. Pensar que creía que yo volvería con él, debía de ser un sinvergüenza. La cafetería donde trabajaba a tiempo parcial siempre olía a grasa. Limpié rápidamente mesas y sillas y levanté la vista para ver a Jason Yu sentado tranquilamente en un rincón, dándome una sonrisa amable. Aparté la mirada y me sumergí de nuevo en mi trabajo. Cuando terminó mi turno, él seguía allí, con varios platos intactos frente a él. Ven a comer un poco conmigo, dijo, señalando la silla frente a él. No hace falta, ya comí, rechacé. Pero mi estómago traicionó con un rugido fuerte. Él se rió, tu cara está demasiado delgada para esto. Vamos, siéntate. Incapaz de resistir su sinceridad, me senté. Una olla de barro con sopa humeante calentó mi cuerpo helado. Bajando la cabeza, comí con hambre, sin preocuparme por las apariencias. Despacio, nadie te lo va a quitar, bromeó. A mitad de la comida, sentí un cosquilleo en la nariz. Al mirar hacia arriba, lo vi sonriendo, sosteniendo un grano de arroz entre los dedos. Tu nariz también tiene hambre. Sonrojada, bajé la cabeza. Sabía que le gustaba, sus ojos nunca lo habían ocultado. Pero por ahora, todo lo que quería era estudiar en serio, todo lo demás podía esperar. Cuando llegó el receso de invierno, la madre de Isen no dejaba de llamar, insistiendo en que regresara a casa por Año Nuevo. Después de todo, me habían criado, no podía ser completamente cruel. Tras mucho pensarlo, compré un billete de tren y llevé bolsas de regalos a la casa de los Ayes. En cuanto entré, escuché una voz aguda gritar, Isen, ¿qué significa esto? Te digo, el bebé en mi vientre es tuyo. No he venido aquí para ser agraviada. Atónita, vi a Emily, muy embarazada, regañando furiosa a Isen. Su rostro estaba oscuro como el carbón, pero no se atrevía a discutir, solo podía calmarla suavemente. Emily, cálmate. El doctor dijo que no puedes alterarte demasiado, es malo para el bebé. Solo quiero ese abrigo. Ve a comprarlo ahora. Isen, ya gasté el sueldo de este mes. ¿Podemos esperar al próximo?, preguntó ella. Él la ayudó a sentarse con cuidado, murmurando, es mi culpa. Soy inútil, todavía solo un bajo comandante de la empresa. No le diste el dinero, ¿verdad? La cara de Emily se torció con sospecha. La expresión de Isen cambió al instante. Emily, no digas tonterías. Ya hace tiempo que eso terminó con ella. ¿Crees que soy estúpido? Cada pocos días le escribes cartas. ¿Crees que no lo sé? No me amas en absoluto. Ella es la única en tu corazón. Emily sollozó, golpeando su pecho. La paciencia de Isen empezó a agotarse. Te dije que no hay nada. Nada significa nada. Me quedé en la puerta observando la escena, encontrándola tan absurda que me hizo reír. En mi vida pasada,
Él ocultaba sus cartas a Emily de mí, en esta vida, ocultaba sus cartas para mí de Emily. Al final, su naturaleza no había cambiado en absoluto, nunca fue fiel. Isen Hayes siempre quiso todo. La primera en notarme fue la madre de Isen. Lisa, has vuelto. Date prisa, ven a persuadir a Emily. Ha estado muy obstinada últimamente. Me agarró la mano, con un matiz de súplica en la voz. Aparté mi mano y respondí con frialdad, estoy cansada. Quiero descansar en mi habitación. Su rostro se tensó por un momento, pero no dijo nada más, volviéndose a Emily para intentar convencerla suavemente. Qué diferente era ahora de la madre política altiva y condescendiente que recordaba de mi vida pasada. De vuelta en mi habitación, desempacé y saqué el regalo de Año Nuevo que Jason me había dado, una bufanda de cachemir roja. Me la envolví alrededor del cuello, y al mirar en el espejo, las comisuras de mis labios se curvaron en una sonrisa inconsciente. Aquella noche, llamaron a la puerta. Al abrir, me encontré con Ethan Hesse, su rostro demacrado y lleno de inquietud. Lisa, hablemos, dijo. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Frotó sus manos como reuniendo valor antes de hablar. Lisa, la persona con la que siempre quise casarme desde el principio hasta ahora has sido tú. Te he estado esperando. Emily se ha vuelto cada vez más irracional y derrochadora. No pude evitar reírme con sorna. ¿Esperando por mí? Isen, ni siquiera tú crees lo que dices. Esperabas por mí mientras dejabas que Emily quedara embarazada. ¿Qué te crees que soy? Su rostro se enrojeció, con los ojos llenos de pánico. Lisa, escucha mi explicación. No hay nada que explicar, lo interrumpí fríamente. Tú y Emily ya tienen un hijo. ¿Qué más queda por decir? Felicidades a los dos. Que viváis felices y pronto tengáis un hijo sano. Se quedó en silencio unos segundos como si estuviera recordando algo. Últimamente no dejo de soñar contigo. En esos sueños, eras tú con quien me casaba, eras dulce y virtuosa, quedándote en casa para cuidar de mis padres. Su voz titubeó, llena de dolor. Pero incluso en esos sueños, mis ojos solo tenían a Emily. Fui frío contigo, te herí. Realmente fui un desgraciado. Incluso te obligué a divorciarte y te hice sufrir junto a nuestro hijo. Me quedé paralizada. Él estaba soñando con nuestra vida pasada. Se llevó las manos a la cabeza, su rostro retorcido por la angustia. Me siento tan culpable contigo. Quiero compensarte. Tragué mi ira, con la voz afilada como el hielo. Si realmente quieres compensarme, entonces vive bien con Emily. Deja de molestarme. Eso es lo mejor que puedes hacer por los dos. Sus ojos destellaron con descontento, como si no pudiera aceptarlo. Pero aún siento que la que debería haber sido mi esposa eres tú. Había perdido por completo la paciencia. Isen, deberías irte. Este no es tu lugar, y esas no son las palabras que deberías decir. Se levantó con cansancio, con pasos pesados, mientras salía de mi habitación. Observé cómo su espalda desaparecía sin que una chispa de emoción surgiera en mí. Ya fuera en mi vida pasada o en esta, siempre dudaría entre dos mujeres. Codicioso de tenerlo todo. Comencé a pensar que ahora, con Isen y Emily aquí, no tenía razón para quedarme. La familia Hayes nunca había sido realmente mi hogar. A la mañana siguiente terminé de empacar y fui a tocar la puerta de la señora Hayes. Le entregué una tarjeta bancaria, con la voz tranquila. Tía, gracias por cuidarme todos estos años. El dinero de esta tarjeta es todo lo que he logrado ahorrar. Considéralo como pago por el cuidado que me has brindado. Ella se quedó sorprendida y rápidamente la devolvió. Lisa, ¿cómo podría aceptarlo? Solo guárdalo. Agarré el asa de mi maleta y dije con voz plana, tengo asuntos escolares que atender. Me iré primero. Sin mirar atrás, salí de la casa de los Hayes sin rastro de arrepentimiento. En la taquilla, la fila era larga. Cuando finalmente llegó mi turno, la empleada me informó que los boletos a Sensen estaban agotados. Al revisar de nuevo, el primero disponible era dentro de 2 días. Frustrada, me despeiné. ¿A dónde se suponía que debía ir ahora? ¿Dormir en la calle? Justo cuando estaba atrapada en ese dilema, apareció una figura familiar frente a mí,
con los brazos llenos de bolsas. ¿Lisa? El rostro de Jason Gill se iluminó de alegría y se acercó rápidamente. Parpadeé sorprendida y luego sonreí. Jason, qué coincidencia. ¿Tú también estás en Sanseri? Sí, ¿y tú? ¿No tienes a dónde ir? Su voz denotaba preocupación y, tras una pausa, dijo con vacilación, si es así, ¿por qué no pasas el año nuevo en mi casa? Me sorprendí, moviendo la mano rápidamente. ¿Cómo podría? Sería demasiado problema. ¿Problema? ¿Qué problema? Sonrió suavemente. Solo estamos mi abuela y yo en casa. Cada año nuevo es tan tranquilo. Contigo aquí será más animado. Además, me preocuparía si te quedaras sola durante las fiestas. Vaciló de nuevo. Entonces hazme un favor, Lisa, añadió con una sonrisa burlona. Piensa que es ayudarme a cuidar a mi abuela. Se siente sola en casa. Su actitud tan juguetona me hizo reír. No pude negarme, así que al final asentí. Al salir de la estación, un viento frío me golpeó, obligándome a ajustar mi abrigo. Jason inmediatamente se quitó su chaqueta y me la colocó sobre los hombros. Un cálido aroma a madera me envolvió. Hace frío, ¿verdad? Sanseri es mucho más frío que Sensen. Negué con la cabeza, pero por dentro sentí una calidez. La casa de Jason estaba en el barrio antiguo de Sanseri, una casa de 2 pisos llena de encanto tradicional. Al entrar en el patio, el olor de bollos recién cocidos flotaba en el aire. En la puerta de la cocina estaba una mujer mayor de cabello plateado, sonriendo amablemente. Jason, llegaste a casa, ¿y esta es? Sus ojos se posaron en mí y su sonrisa se iluminó. Oh, has traído a una joven tan bonita a visitarme este año. Avergonzada, mi rostro se enrojeció y bajé la cabeza. Jason se rió y me presentó. Abuela, esta es Lisa Ward, mi amiga. Bien, bien, bien. Rápido, pasad dentro. Hace mucho frío aquí afuera. Mientras la abuela se ocupaba en la cocina, Jason llevó mi equipaje al salón. La habitación no era grande, pero estaba limpia y acogedora, la ropa de cama llevaba un tenue aroma a sol. Descansa un poco. Los bollos estarán listos pronto, dijo suavemente. Asentí y me senté en la cama, viendo la nieve caer por la ventana. Una sensación que nunca había conocido se abrió dentro de mí. Tal vez esto era lo que debía sentirse como una familia. Esa noche, nos reunimos alrededor de la mesa, saboreando los bollos recién hechos y humeantes. La abuela seguía colocando comida en mi plato. Lisa, ven a visitarnos a menudo, ¿de acuerdo? Mi casa siempre te recibirá. Sonreí y asentí, con el corazón lleno de calidez. Después de cenar, Jason sugirió dar un paseo por el parque cercano. En invierno, el parque estaba casi vacío, solo algunas parejas acurrucadas, disfrutando del raro silencio. Caminamos a lo largo del lago en silencio mientras los copos de nieve caían suavemente, posándose sobre nosotros como un fino velo de seda. Gracias, Jason, rompí finalmente el silencio, hablando suavemente. ¿Por qué? ¿Por darme un lugar donde quedarme? ¿Por darme un puerto de paz? Me miró y sonrió traviesamente. Entonces, ¿planeas pagarme con tu vida? Me congelé y luego me reí con picardía. Sigue soñando, dije con aire de arrogancia, aunque mi corazón se agitaba levemente. Entonces, ¿cómo me vas a pagar? Bromeó. Después de todo, te rescaté de las aguas hirvientes de la estación de tren. Su tono exagerado me hizo reír. Intenté contenerme, pero respondí seriamente. Eso no fue salvar a nadie, solo aprovechaste la situación. Fingió pensar y luego asintió con seriedad. ¿Qué tal esto? Hasta que empiece la escuela, cocinas para mí todos los días. Puse los ojos en blanco. Buen intento. Soy un desastre cocinando, ni lo pienses. Se rió, con los ojos entrecerrados. Está bien, no soy exigente. Respiré hondo, tratando de calmar mi corazón acelerado, pero los recuerdos de mi vida pasada seguían apareciendo en mi mente. Su persistencia descarada me hizo reír de nuevo, aunque respondí con fingida molestia. ¿Llamas a esto devolver un favor?
Obviamente, solo intentas aprovecharte de mí. Suspiró dramáticamente, fingiendo decepción. Parece que todavía no soy lo suficientemente encantador. De repente se inclinó más cerca, sus profundos ojos brillando con picardía. Quizá deba esforzarme un poco más. Mis mejillas se encendieron y di un paso atrás apresuradamente. ¿Te atreves? Al ver mi expresión de pánico, estalló en risas. Tranquila, solo te estoy molestando. Extendió la mano para acariciar suavemente mi cabeza, con voz suave. Vamos, volvamos. Si la abuela ve que es tarde, empezará a preocuparse. Al regresar, la abuela de Jason ya había preparado una taza humeante de té de jengibre, diciendo que ahuyentaría el frío. Sostuve la taza entre mis manos, dejando que el calor me envolviera y llenara la pequeña casa de comodidad. Por primera vez, un destello de esperanza por el futuro surgió en mi corazón. Tal vez dejar el pasado atrás y empezar de nuevo no era tan malo después de todo. En Nochevieja, los fuegos artificiales estallaban brillantemente en el cielo nocturno, sus truenos resonando una y otra vez. Me apoyé en la ventana, viendo las luces reflejarse en la nieve, y por un momento, sentí como si hubiera entrado en otro mundo. Feliz Año Nuevo, Lisa. Su voz rozó mi oído, su aliento cálido haciendo cosquillas en mi piel y haciéndome estremecer. Me giré, encontrando la profunda mirada oceánica de Jason. En ese instante, el tiempo pareció detenerse y mi corazón dio un vuelco. Feliz Año Nuevo, Jason. Él inclinó la cabeza, se acercó y susurró en mi oído, me gustas, Lisa. Afuera, los fuegos artificiales seguían estallando, su resplandor iluminando mi rostro y reflejándose en la sonrisa amable de Jason. El semestre de primavera llegó en silencio, trayendo consigo la suave calidez de la renovación. Me sumergí en mis estudios, caminando por el campus con pasos firmes, sin volver a mirar las sombras del pasado. Ethan y Emily se convirtieron en nombres lejanos, capítulos de una historia que finalmente había cerrado. Jason a menudo caminaba a mi lado, su sonrisa brillante como el sol después de un largo invierno. Con él, no sentía el peso sofocante del sacrificio o la traición, solo una tranquila compañía, un calor constante que llegaba al corazón. Su abuela me trataba con una amabilidad que nunca había conocido antes, y por primera vez comprendí lo que significaba pertenecer. Antes pensaba que el amor era darlo todo a alguien que nunca miraba hacia mí. Pero ahora entendía que el amor no consistía en aferrarse desesperadamente ni en soportar dolor por alguien más, era respeto, paz, crecer juntos sin perderse a uno mismo. Mientras me encontraba bajo los cerezos en flor del campus, con los pétalos cayendo como nieve, finalmente me sentí libre. Esta vida era mía para vivirla. No por Ethan, ni por Emily, ni por las expectativas de nadie más. Pertenecía a Lisa Ward, una mujer que finalmente había aprendido a soltar y a volar.